regalando buen tiempo, como se dice en términos marinos, y creo que vamos a seguir por un tiempo más, y destacar de ahí lo que podamos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en particular, ya que habíamos pasado por el capítulo 49 un poco de Isaías, repasando el pasaje ese que nos llamó la atención a todos. ¿49:3, cierto? Dice ahí el texto: mi siervo eres, dice, mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. ¿Cierto? Yo voy a poner más cortito. Tiene cuernos de unicornio, dice por ahí. Finalmente Israel va a aventar al mundo entero. El Israel de Dios, el remanente creyente en el Señor. Bueno, dice, releo, dice, y dijo: mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. Y aquí el profeta habla como en lugar de Israel y dice: pero dije, por demás he trabajado, en vano sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. O sea, para todo ese trabajo y aflicción que ha tenido, hay una recompensa, ¿cierto? Ahora pues dice Jehová, el que me formó del vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará con todo, estimado sobre los ojos de Jehová, y un Dios mío será mi fortaleza. Y ahí está hablando en lugar del ungido que el Dios envía a hacer esta labor, ¿cierto? Bueno, y dice: y dijo poco es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz a la gente, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y aquí empieza a hablar de Jesús a partir del versículo ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo. Ahora habla de un siervo que Dios formó, para que convierta a él a Jacob. O sea, ya no está hablando de todo Israel, sino de un siervo que Dios tomó del medio de Jacob para convertirlo, para que convierta a Jacob. Así que no está hablando que Jacob está convirtiendo a Jacob, sino un siervo de hecho medio que Dios sacó, convertía a Jacob. Dice, y por eso dice: bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y Dios será mi fortaleza. Y dijo: poco es que tú me seas siervo por levantar la tribu de Jacob. O sea, yo es poco esto que todavía lo que tienes que hacer de restaurar a Jacob, sino que también Dios lo dio por luz de la gente, para que sea mi salvación de los postreros de la tierra. ¿Se acuerda dónde alumbró la luz primera que vino de Israel? La idea de los gentiles. O sea, también los gentiles pudieron ver un poco esto, ¿cierto? Así que también, es poca cosa esto, Dios no quiere solamente que Él levante la restaure Israel, sino también lo puso para luz y beneficio y bendición de todas las naciones. Ojo. Así que aquí también implica también la profecía. Entonces, ¿de dónde está hablando de Jesús? Dice: tú eres mi siervo, en ti me gloriaré. Pero después habla de un siervo que se levanta para que convierta a Jacob. De ahí empieza a hablar de Jesucristo, ¿cierto? Hasta el versículo 6, podríamos decir, del 5 y 6 está dedicado al Señor Jesucristo, a los que tienen los ojitos abiertos. Porque dice, es decir, dentro de Jacob hay un siervo que se levanta para que restaure los asolamientos, ¿cierto? Puede ser que los apóstoles preguntaban a Jesús si restauraría el reino de Israel en ese tiempo.
Porque aquí habla, dice, ¿no? En el versículo ahí. Sí. Dice en el versículo, dije, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te digo, luz a la gente. O sea, este siervo que convierte a Jacob, a Dios, va a restaurar a Israel y también va a hacer luz a la gente. Fíjese cómo ahí pasa de una cosa a otra y a veces uno no se da cuenta. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Ahí lo está haciendo claramente. Restaurar los asolamientos trae la impresión de que edifica casa. Sí. Cuando usted quita la injusticia, trae y hace justicia en el mundo, viene la paz, viene la paz y viene el descanso, el reposo. Y todo se restaura. Todo vuelve a poco a cero. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. No ha hecho paz con Dios. Pero ahora tiene que someter a los, después tendrá que venir a someter a los enemigos suyos debajo de sus pies, a los rebeldes, a la verdad. Entonces aquí nos encontramos con este texto. Ahora, esto de que Dios, el texto verso 4, yo hago un hincapié y dice, yo pero dije, por demás he trabajado y en vano, sin provecho, he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. En lugar de Israel hablando ahí dice eso. Es decir, en vano he trabajado o en vano he sufrido. Pero ¿cuál es el pensamiento final? Mi recompensa está con mi Dios. Entonces cualquiera que se veía en aflicción, si no tenía este pensamiento, pensaba que lo que estaba ocurriendo era un acabamiento final de Israel. Pero es Dios el que estaba purificando a su pueblo, lo estaba sometiendo a castigo como un hijo. Pero finalmente él haría y daría recompensa al remanente fiel de Dios. Y para poder partir hablando un poquito de eso, vamos a tomar aquí un ejemplo que vamos a tomar de las Escrituras, que está por ahí por el propósito principal. Hay recompensa de convidio. Por ejemplo, de Isaías 34, si vamos a Isaías 34, versículo 1 al 4. Recompensa está con mi Dios. Aquí yo vengo y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Aquí vamos a citarlo con Isaías. Lo conocemos mucho este versículo, lo leíamos mucho antes también, del 1 al 4. En resumen, ¿de qué está hablando? Dice, gentes, está hablando no de Israel, sino que de todos los pueblos de las naciones, gentes allegados a oír. Escuchad, pueblos, oiga la tierra y lo que la llena, o la que la hinche, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está irado sobre todas las gentes, e irritado, dice, todo el ejército de ellas, destruirálas y entregarálas al matadero. Entonces, claramente que Dios va a destruir a todas las naciones. Y de hecho, esto si lo miramos al lado de Salmo 2, también dice, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo es quien Dios ha puesto atención y que todas las naciones han sido puestas por heredad, ¿cierto? Déjenme hacer un pie aquí. Dice específicamente Salmo 2, verso 8 al 9. Se lo leo, ¿no? Dice, después de haber dicho, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo es tuyo y te engendré hoy, dice, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya todos los términos de la tierra. O sea, Dios le está dando a este hijo suyo por posesión todas las naciones de la tierra. ¿Queda claro?
Y entonces, si Dios pretende en algún momento destruir a todas las naciones, es porque está llegando el reino de Dios que está anunciado en el Salmo 2, ¿cierto? Entonces dice, está airado con todas las naciones, dice. Las destruirá y las entregará al matadero, dice. Si esto lo podemos referenciar al Nuevo Testamento, esto sería equivalente a lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 19. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan vanidad. Ahí están amotinados contra el que Dios eligió por rey. Ahí aquel le ha entregado a todas las naciones del diablo. Entonces, ¿qué le parece? Isaías está diciendo entonces que hay un día de juicio. El Salmo nos responde por otro lado, que será el día en que Dios le dé por heredad a todas las naciones a este hijo suyo que él engendró. Y entendemos claramente por lo que el apóstol Pablo nos explica que lo engendró se refiere a que lo resucitó de entre los muertos. De hecho, Apocalipsis dice que la mujer que para el hijo, una vez que lo pare, es arrebatado, dice, para Dios y para su trono. Jesucristo, después que sentó a la diestra, dice el Evangelio de San Marcos, se sentó a la diestra de Dios. Busquen ustedes al final del libro Marcos cuando dice eso. Bueno, yendo entonces más adelante, sobre esta base, ¿cierto? Dice después, verso 3, y los muertos de ella serán, estoy volviendo a leer Isaías 34, verso 3, y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y de los montes se desleirán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse a los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Esto entonces nosotros, ¿para qué lo referenciamos? ¿Qué día es este día? El apóstol Pedro dice que es el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y en Apocalipsis, eso está en... Y en segunda de Pedro, dice también, verso 7. Dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres infieles. Después dice en el verso 10 lo mismo, mas el día del Señor vendrá como el ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y sus obras, que en ella están, serán quemadas. Versículo 10. ¿Cierto? Y después dice, versos 2 y 13 dicen en comparación, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. La venida del día de Dios. Ese es el día de Dios. En que regresa el Señor Jesucristo, igual a Dios viene, ¿cierto? Enviado a su Padre, a hacer juicio. El día de Dios en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, dice, en los cuales mora la justicia. O sea, no debemos preocuparnos porque este cielo tiene que pasar, pero va a dar lugar al nuevo cielo y a la nueva tierra que Dios hará para nosotros. Entonces el versículo 13
Perdón, 12 y 13, los últimos dos versículos. 12 y 13. Bueno, entonces, a Isaías se le está diciendo que Dios está airado, ¿cierto?, contra las gentes. Es decir, ¿desde cuándo está airado? Desde los tiempos de Isaías, al menos cuando lo dice, ¿cierto? Empezamos a decir que esta ira de Dios no es que se le nazca al final del tiempo, está airado contra las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios respecto a las naciones? Está reteniendo su ira aún para no hacer juicio. No ha llegado el día de pero sí les adelante que llegará un día en que todas ellas serán destruidas aún. ¿Cierto? Bueno, después dice, más adelante en el versículo 8 de Isaías 34:8 dice: porque el día de venganza de Jehová, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿Por qué dice que el pleito es de Sión? ¿Hay un pleito respecto de Sión? Lo razonamiento. Bueno, dice más adelante entonces, en Isaías 35:4, Isaías 35, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Dice: confortad a las manos cansadas, dice, corroborad, dice, las vacilantes rodillas, decid a los de corazón abocado, confortados, no temáis, he aquí que nuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y nos salvará. ¿Cierto? Y luego dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y después dice acá, dice: el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es vida eterna, se entiende, ¿no? Y el lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de agua, y en la habitación de chacales, dice, en la habitación de chacales en su cama será lugar de cañas y juncos, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, a gozo perpetuo, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y redención, y se retendrán el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Qué les parece? O sea, hay un momento en que Dios toma la venganza de sus enemigos y traerá la paz para Israel, creyente en Dios, ¿verdad?, y en su Mesías que Dios le ha dado, que es Jesús, que nunca más ellos van a ser afligidos de las otras naciones, ¿cierto? Porque Dios está airado contra ellos. Pero ¿para cuándo se va a reservar ese día? Ese día en que los cielos se rieguen. Y la profecía se nos revela por medio de Isaías. Pedro le pone tiempo. Le pone tiempo. ¿Por qué le pone tiempo? Porque aquí sabemos que en algún momento Dios hará juicio. Pero Pedro dice que es el día en que el Señor regrese, nuestro Señor Jesucristo regrese. Ese día los cielos se plegarán, dice, ¿cierto? Como un rollo que es envuelto. ¿Qué les parece la relación de este versículo? Isaías dice una cosa y los apóstoles nos dicen qué momento es en que se están cumpliendo estas cosas. Así que podemos un segundito. Y aquí ya entonces Apocalipsis 6, 14.
Voy a leer mejor del 14, del 12, perdón, de la más contexto 12, al versículo y me voy a saltar al 14 y me voy a saltar al último versículo 16 cuando no todo. Usted lo puede leer completo. Miré cuando abrió el sexto sello y ahí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Estas señales son inmediatas al regreso de Jesucristo. Lo pueden leer en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como ligera hecha a sus hijos cuando él movía de gran viento. Hace poco estuvimos en Talagante y vimos cómo caían los tumbos. Se mueve un poquito y caían los hijos, ¿cierto, Maduro? Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo el monte y las islas fueron movidas de sus lugares. O sea, un gran terremoto va a ser algo que va a ser inmediatamente el regreso del Señor Jesucristo. Mientras el mundo se está deshaciendo, Dios lo está terremoteando. Y dice, y cae, y mientras está ocurriendo, está cayendo, el cielo está enrollándose como un libro, como dice la profecía de Isaías. Es decir, por fuego de Dios, el fuego de Cristo, de su regreso, hace que se quemen todas las cosas, porque quemará con fuego el cielo, está reservada por el cielo para el fuego, como decimos, leíamos en Pedro, y la tierra también será deshecha. Y, ¿qué dice aquí? La gente se esconde en las cuevas y entre las peñas de los montes decían, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? O sea, se refiere al regreso de Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice, el mismo Señor vendrá y nos salvará, ¿a quién ha enviado Dios a hacer este juicio? El Padre da y juzga todo el juicio dado al Hijo. Ha enviado a Jesús, al Cordero. Es el día de la ira del Cordero. Un Cordero enojado es raro, ¿cierto? Pero aquí es el día de la ira del Cordero. Como león viene también el león de la tribu de Judá. Así que tenemos entonces expresado claramente que Dios tiene acumulado la ira permanente contra las naciones que han hecho estragos en Israel, aunque Dios les ha enviado a hacer juicios sobre Israel. Dios se está resolviendo el día también de pagarles a ellas. Pero antes nos ha enviado, antes de que el juicio se extienda sobre las naciones, ha enviado a predicar entre las naciones, ¿qué cosa? El Evangelio. Para rescatar de ellas también remanentes. Porque la promesa que él decía, que Dios levantará bandera, y la gente se reunirán a Cristo. Así que todos los que en ese día de la batalla nos pongamos de parte de Cristo, cuando Él regrese, no seremos consumidos con el mundo, que la ha desechado y la ha despreciado. Bueno, eso respecto a Isaías, ¿cierto? 34 y su relación con los otros textos que hemos estado viendo. Por lo tanto, Isaías 34 está hablando del regreso, Isaías 34 está hablando del día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 35, cuando dice, el mismo Dios vendrá y nos salvará, también, porque eso trae como consecuencia, como dice el versículo 10 del 35 de Isaías, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, con alegría y gozo perpetuo, será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría, o sea, nunca más se va a acabar el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido, o sea, nunca más va a haber tristeza en el corazón de esas personas. Nosotros sabemos que la misma muerte, ¿no?, será quitada y seremos transformados y iremos al vivir con el Señor a esa casa de su Padre, que es el templo de Dios en los cielos, el santuario celestial. Esto está dicho como promesa a Israel y es también ahora dada a nosotros los gentiles por causa de Jesucristo, que vino a morir por los pecados, no de Israel solamente, sino de todo el mundo. El apóstol Juan dice, y era la propiciación por nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados, o sea, el sacrificio propicio a Dios, acepto a Dios, que se entregó por nosotros, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y ahora, entrando un poquito en el terreno de lo que quería realmente hablar un poco, es que nos saltemos a Isaías 43,
Aquí está la historia de Ezequiel, usted lo puede leer completo. Aquí, en 43, antes de empezar a leer, tenemos que hacer un pequeño preámbulo. ¿Cierto? Viene hablando del día del Señor en el capítulo anterior, 24, ¿cierto? Fíjese, dice... Estos dos textos hablan de Jesucristo, por si acaso. Habíamos leído en el 49 que Dios habla de Israel, que lo pone por luz de la gente, ¿cierto? Pero ¿a quién va a convertir? A Jacob, a Jesús en este caso. Y antes, en el 42, antes de hecho en el 43 dice, en el 42.1 de Isaías, Él y mi siervo yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. Alguien dirá que es Israel, pero Dios te no va a contentamiento en Israel. No, ¿cierto? Porque lo que siempre lo reprobaba que el pueblo rebelde y contradictor. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a quiénes? A las gentes. El Padre a nadie juzga, todo el juicio dado al Hijo. Ahí lo está volviendo a repetir. No clamará ni alzará ni al oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni pagará el pabillo que humeare. Dice, sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará, no morirá otra vez, hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán su ley. Jesucristo ha terminado su trabajo para con nosotros. ¿Qué es lo que resta? Hasta que ponga en la tierra juicio. O sea, le falta hacer juicio en el mundo. Y las islas esperarán su ley. ¿Cuáles son las islas? Los gentiles, los pueblos lejanos. Porque dice, dará juicio a la gente. Entonces ese juicio lo esperamos nosotros. Porque eso significará paz, finalmente, ¿cierto? Y dice, y yo Jehová te he llamado a injusticia, y te tendré por la mano. ¿A quién? Al ungido de David. Yo le sostendré, ¿no decía también el Salmo 89? Te tendré por la mano, es lo mismo. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo y por luz de la gente. ¿Por qué Jesucristo es alianza del pueblo? Porque la alianza fue hecha en su cuerpo y en su sangre. Él con su cuerpo y con su vida o su sangre entregada por nosotros, pagó todos nuestros pecados. Y dice, para que abra los ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que están en asientos de tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero ¿a quién le está dando esta gloria a Dios? A su siervo, en quien toma contentamiento. Porque dice, no descansará hasta que ponga en la tierra juicio. Por lo tanto, Dios no le está dando a nadie en su gloria, sino que simplemente le está entregando esta potestad a su Hijo, ¿cierto? A este, en quien Dios toma, escogido en quien Dios toma contentamiento. Bueno, y este 6 era tal. Dice, ¿de qué empieza el punto? En el versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. ¿Por qué? ¿Cómo podía Dios pleitear contra el idólatra? Contra la idolatría del monte y del pueblo en ese tiempo. Y aquí empezamos a ver. Dios está anunciando que vendrá un ungido, ¿cierto? Que hará juicio en la tierra, que Dios lo podrá por alianza. ¿Lo está anunciando después que pasó o antes que ocurra, al menos en el tiempo de Isaías? ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Por qué Dios lo anunció antes? Porque cualquiera que después que lo ve cumplido diría, no, a mí me lo dijo mi ídolo, como son mentirosos. Pero aquí, antes que nadie lo supiera y pudiera saber, Dios anunció la venida de Cristo. Como lo leímos recién en los versículos anteriores. ¿Cierto? Esto para que abra los ojos de los ciegos y saque de la cárcel a los presos. ¿Quiénes podrían estar presos y encarcelados por sus pecados? Los israelitas, pues eran cautivos de sus enemigos constantemente porque se habían rebelado contra la ley de Dios. Y la maldición de Moisés de que iban a ser sacados de las naciones y llevados a otras naciones, o iban a ser hechos presos de otros pueblos, iban a ser tributarios de otros pueblos, se cumplieron sobre ellos que fueron rebeldes de Dios a causa de la idolatría. Entonces dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué está diciendo esto? Miren lo que dice después del verso 9. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. ¿Cuándo está hablando de nuevas cosas aquí? Aquí está hablando de nuevas cosas. Hay un ungido en quien su alma se contenta, que hará juicio, que esperará en su ley, que traerá el juicio, ¿cierto? Y Dios se lo toma contenta de él. Y Dios lo anuncia antes, estimado. Y empieza a decir, las cosas antiguas ya las hablé, ahora hablo cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas antiguas? ¿Cuál es la salvación más grande que Dios hizo por Israel antes? Cuando lo sacó de Egipto. Estas son las cosas antiguas. Egipto es una salvación antigua de Dios. Antigua salvación. Hermosa salvación, pero antigua salvación. Ahora Dios habla de cosas nuevas. Aquí se produce una separación para bien de comprensión. ¿Qué comprendo yo? Que de los días de Isaías en adelante, Dios anuncia, como dice Isaías, ¿dónde estamos leyendo? En el 42. Dice, anuncio cosas nuevas. Antes. Este texto, yo diría que si usted lo capta en el 8 y 9, va a entender lo que vamos a leer a continuación y el resto de los días que sigamos estudiando. Más adelante dice, Isaías 42:13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a pleitear y guerrear contra sus enemigos. Lo viene diciendo del 34, y aquí está diciendo que ¿quién va a hacer esto? Si lo leo con el contexto, dice, no se cansará ni se desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. Está hablando de el que está hablando anteriormente. O sea, Dios va a deportar su juicio contra las naciones a manera de un gran gigante que hará juicio, o sea, hará juicio sobre todas las naciones, ¿cierto? Y Dios dice, gritará, voceará y esforzaráse sobre sus enemigos. Y dice el verso 14, desde el siglo he callado, he tenido silencio. ¿Qué es lo que ha callado Dios? Esto, de que va a hacer juicio contra todos sus enemigos. Desde el siglo he callado, dice. He tenido de silencio y heme detenido. ¿Qué ha detenido Dios? El juicio, ¿cierto? Heme detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. O sea, Dios está diciendo que está preparando asolación para las naciones.
las entregará a Matadero, leímos recién. Y ese es el día del regreso de Jesucristo. Es un momento en que Él regresa, así que no debemos pensar en otra cosa, sino en eso que está diciendo la Escritura. Y después dice que después que Dios haga juicio y asolamiento sobre los impíos, miren lo que pasa, vuelve a la misma idea de antes. ¿En qué sabremos que estamos ya en el reino de Dios? En esto, dice. Tornaré, ensolaré a los montes y collados, haré cesar toda su hierba, y los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y luego dice, aquí empieza a ver en el reino de Dios. Y guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Haré pisar por las sendas que no habían conocido. Daré de ellos, delante de ellos, tornaré las tinieblas en luz, y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. ¿Cuál es esa luz que pone delante de ellos? La que dijo antes. ¿Cierto? Te he puesto por luz de la gente. ¿A quién? A este ungido. Entonces, los días que estos ciegos puedan ver es por la luz que ha puesto Dios delante de sus ojos, como lo dice el versículo 18. Tornaré tinieblas en luz. ¿Por qué? Porque le envía a este Mesías, a este ungido de Dios, a este que tiene contentamiento de Dios, para hacerle luz, no solamente de la gente, sino también de Israel. Así que cualquiera que le escuchaba a Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? ¿A qué se estaba refiriendo a Jesús? A estas cosas que habla Isaías, en el versículo 6 del 42 y en el versículo 16 del 42. Y ahora miren, como Dios lo está anunciando antes, ¿cierto? Y los otros tienen su confianza en que como naciones van a prevalecer confiando en el testimonio de sus dioses, ¿cierto? ¿Qué pasó con los amoreros que estaban del lado de Belsasar el día que Dios tomó la ciudad y le entregó, ¿cierto?, a los persas, a los medos y persas? ¿Lo pudieron intuir ellos? ¿Que la caída era esa misma noche? Solo Dios sabía. Y la mano que apareció y escribió que su reino había sido contado y se daba por falto, ¿cierto?, que Dios hacía juicio sobre él. Nadie pudo de los amoreros y adivinos saber el día en que Dios le había puesto fin al reino de Babilonia. Y Dios lo había anunciado antes por los profetas. Se dan vuelta atrás y en extremo confundidos. Isaías 42, 17. Los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Entonces, ¿quiénes son los sordos? Los que confían en las esculturas. Dice, sordos sois y vosotros ciegos mirad para ver. Entonces, ¿quiénes son los que son sordos y ciegos? Los idólatras. Idólatras. Al menos ahí en ese versículo. Isaías 42, versículo, ¿dónde leímos recién? 18. Entonces, en comparación con los idólatras, Dios empezó a anunciar antes estas cosas. ¿Con qué objeto? Que dijeran. ¿Quién lo reveló? ¿Lo reveló algún apurero, adivino, espíritu pitónico, de adivinación? ¿O algún Dios al cual ellos sirvieran? Ninguno pudo. ¿Quién fue el que lo anunció antes? Y vino Dios, el Dios de Israel. El Dios que levantará a este ungido que toma contentamiento su alma, ¿cierto? Y ahora entramos en materia. Quizás no nos va a dar el día para eso, pero empecemos con el capítulo 43 en este tema. 43.1. Ustedes se pueden leer eso, sería mucho bien, ¿no? Porque al final dice, por ejemplo, en el 42 anterior dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará el orden al porvenir? ¿Quién dio a Jacob empresa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Eso dice Isaías 42, 24. No estoy diciendo que sería bueno que lo leyeran también, y 24. Es decir, si Israel cayó, Dios lo anunció antes y vino, porque pecaron contra él. Pero también Dios ahora anuncia cosas nuevas, como dice el 42, verso 9. Las cosas primeras de aquí vinieron, yo anuncio nuevas cosas. ¿Y qué está anunciando?
que va a hacer juicio a través de este ungido que Dios da por luz de la gente. Y empieza Dios a dar una enseñanza aquí, a través de lo que Él está haciendo con Israel, o lo que está pasando con Israel. Y no estoy diciendo que aquí Israel sea el reloj de Dios. Dios no está sujeto a Israel tampoco, ¿cierto? Que Israel cada vez que fue perverso lo taló, tuvo misericordia por amor del ungido de David, de preservar al que había hecho la promesa. Dios mantuvo su promesa a causa del amor que tuvo Dios con Abraham, con Isaac, Jacob y con David. No fue por causa que Dios era pechoño con el pueblo, es decir, era un hijo consentido. Israel no fue hijo consentido, Dios lo castigó duramente cuando lo correspondía a su castigo, y también le hizo misericordia cuando se volvió a él. Así que Isaías 43 dice: y ahora sí dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. ¿Cuándo lo redimió Dios? ¿Cuándo lo redimió? Acuérdense, de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? Aunque lo dice por Cristo, Dios también llamó a Israel desde Egipto y lo sacó, ¿o no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, ¿cierto? De la dura servidumbre. Y dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. ¿Ocurrió eso, no? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y dónde más también? En el Jordán. Pero cuando también lo quieran inundar las aguas, que son las naciones, ¿qué pasará? ¿Lo protegerá Dios también? ¿A su remanente? Dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarás, dice. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es decir, no te van a deshacer. Yo soy el que te he salvado. O sea, Dios no trabaja en vano. ¿Me comprenden? Dios no ha trabajado en vano. Nunca piensen que Dios se va a frustrar en su labor. Es el peor error que podríamos hacer. Ese pecado de alma de pensar así, ¿cierto? Dios jamás ha de trabajar en vano. Si se ha empeñado en alguien, ¿cierto?, le va a permanecer. Dice después, y aquí dice: sabemos que Israel era un pueblo rebelde, que no merecía la misericordia de Dios, que dentro de se rebeló con Moisés, que no guardó los mandamientos, que fue idólatra, que fue un rey, muchos reyes corruptos, llevaron a la total aniquilación prácticamente del pueblo y entregaban a las naciones. Lo hemos leído, estudiado muchas veces en la semana anterior. Pero Dios incluso insiste en ello, en amarle, no porque Dios sea consentido con lo malo, sino por amor a sus padres, y por amor al remanente justo entre ellos. Y aquí dice el texto, y el hermano Belén siempre cita este versículo, ¿cierto? Porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque esas naciones Dios las dejó de lado y las humilló para que no hicieran más aflicción sobre Israel. Pastor, no dice que a Egipto le pagó un rescate, sino que el mismo Egipto fue el que... He dado por tu rescate. ¿Cuál fue el rescate final? Que murieron los... Tuvimos que dejarlos libres por causa de los primogénitos, no sé si claro. Y la cosa iba a ser peor después. Si le matan a los primogénitos, aquí iba a ser peor después. Y ahí Dios mostró su poder porque Dios fue selectivo. No se murieron todos los primogénitos. O sea, de todos los hijos era el primogénito, de cada casa. Pero en particular los egipcios, no los israelitas. Porque la sangre del pacto, de la Pascua del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, estaba en los dinteles de los corazones más bien, ¿cierto?, que de las puertas. Aunque estaba también de las puertas. Y dice: no temas porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. O sea, de todos lados. Diré al aquilón, da acá. Que el aquilón es el norte. Y al mediodía, que es el sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados a mi nombre para que gloria mía los crié, los formé y los hice. Dice: sacad al pueblo ciego. ¿Quién es el pueblo ciego? El pueblo idólatra, que no confía en las profecías que Dios anunció antes,
y confiaba en los agoreros y en los adivinos. Lo leímos recién. ¿Se acuerdan quién era el pueblo ciego? Isaías 42, 18. Y dice acá sobre los ciegos. Entonces, ¿a quién está hablando Dios a eso? Al pueblo que ha abierto los ojos por la luz que le puso Dios delante, ¿cierto? ¿Qué luz le puso Dios? La luz de aquel en quien él toma contentamiento, Jesús. Sin embargo, desecha a los que han puesto su corazón en la idolatría. Sacar al pueblo ciego de eso. Entonces, ¿quién es llamado a su nombre? El que confía en Dios y no confía en sí mismo ni en la idolatría, ni en los ídolos. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguenme aún a los gentes, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿De qué esto? Nuevas cosas, digo. Se lo sumo 43, 9. Isaías. ¿Alguien ha dado buenas nuevas de eso de los pueblos? ¿Sabían que Dios va a hacer juicio sobre las naciones? ¿Saben alguna de estas cosas que nos ocurrió? ¿Quién es el único pueblo que puede saber eso de venir? Y no necesitaba agoreros ni adivinos, ni necesitaba saber nada referente a través de los pitones y de los ídolos y de los sacerdotes de los ídolos. ¿Quién es el único que no podía necesitar eso? Dios era quien hablaba a los profetas de Israel. Profeta como yo levantaré, dice el Señor. Por eso le dice, vosotros sois mis testigos. Exactamente. Ahora usted empieza a captar la idea, ¿cierto? Sí. Y de hecho, quizás le digamos clarita, pero aquí se nos empieza a clarificar más. Dios entonces está hablando en el aire, se escribieron estas cosas para aburrirnos a nosotros aquí. No, para que entendamos de que Dios dejó testimonio en lo que ocurrió con Israel para nosotros. De que Dios anuncia antes las cosas. ¿Y qué es lo que no cree la crítica textual bíblica? Que no es posible que Isaías haya sabido que antes, tanto tiempo anticipado de que Babilonia iba a caer. No pudo saber que los asirios iban a caer antes. Entonces, ¿por qué Dios está hablando de esta forma? No podría hablar de esta forma si estas cosas se compusieron tras años consumados. No se cumplieron tras años consumados, antes que las cosas ocurrieran. Es por eso que en Israel está la palabra de Dios, porque Dios lo escogió para manifestar en ellos los profetas. El testimonio de Jesús era el espíritu de la profecía. O sea, hablar de que, ¿cuáles son las nuevas que se hablan? Que vino un ungido, en que Dios tiene contentamiento, que a juicio en la tierra, que traerá la paz. Pero primeramente, someterá a los enemigos de Dios, ¿cierto? Hará Dios juicio en ellos, el Señor mismo vendrá y nos salvará, dice la Escritura. Ahora después dice, más adelante, en el verso 10, como bien se adelantó mi hermano, presenten sus testigos, justifiquen. ¿Se puede justificar ellos de que saben estas cosas? No pueden las otras naciones, ¿cierto? Y dice el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Interesante, ¿eh? Mi siervo. Los testigos de Israel y el siervo. Claro, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y aquí incluso algo muy maravilloso este argumento, porque parece que todo esto que fuera en contra de Cristo, por el contrario, está a favor de Cristo. Aquí hay un gran problema con los testigos de Jehová, dice Jesús, dice Dios aquí, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, que es el pueblo de Israel, ¿cierto? Y mi siervo. ¿Cuál siervo? El que habló en el 42, 1, en quien su alma toma contentamiento. O sea, Jesús está impuesto de las cosas del Padre. Claro, el testigo fiel. Sí. ¿Ya? ¿Sois mis testigos? Y mi siervo. Que no eres testigo. Entonces Isaías 43, versículo 10. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dice que todo lo que Él sabe recibe mandamiento de Dios de lo que tiene que decir y hablar? Bueno, aquí está el Señor Jesucristo mencionado como mi siervo, que yo escogí. Dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Es decir, está claro de que, ¿qué está anunciando Dios aquí? Y van a verlo ustedes, ¿cierto? Dios está hablando aquí que va a liberar a Israel de Babilonia, ¿cierto? Y que de estos testigos el pueblo y su ungido. ¿Por qué su ungido qué pasa? Dios ha callado largo tiempo, pero tiene preparado juicio contra estas naciones. Para juicio sobre ellas y finalmente tendría que poner a juicio.
como lo dice el 34, cuando los cielos se despliegan como un libro. En ese día. ¿Se acuerda que decíamos que a Isaías 34, el que lo señalaba en qué tiempo sería? Son en 2 de Pedro capítulo 3 y Mateo 24, cuando habla de estas señales del sol y de la estrella. Bueno, ese día es el día en que Dios ha callado, este tiempo Dios ha callado y ese día Dios actuará sobre las naciones. Porque también él había dicho, no contenderá más mi espíritu con el hombre, ¿se recuerda? Así que lo que Dios ha hecho, simplemente ha hecho juicios importantes en la tierra solamente para dejar testimonio, pero no consumadores, no definitivos, ¿no? Porque Él prometió, dice, no contendrán más con su espíritu del hombre, y todo lo ha dejado reservado para el día final, ¿cierto? Para este día final. Así que la gente que está en esta calma, en el fondo, está viviendo en el ojo de un huracán. Piensa que como en el ojo del huracán no se siente, porque las fuerzas se doblan ahí de los vientos y pareciera que corren una brisa en medio. Pero está en medio del huracán, ¿cierto? Viene un fin. Viene un fin que Dios tiene logrado de hace tiempo, ¿cierto? Bueno, dice entonces, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo cogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, y después de mí. O sea, definitivamente, olvídense de los ídolos, ¿cierto? Yo Jehová y fuera de mí, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Por qué dice salvé e hice oír? Porque lo anunció antes. Y no hubo de vosotros extraños, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Por qué son testigos? Porque Dios se lo anunció antes por los profetas, ellos lo escucharon, lo hizo oír, y ellos vieron después el cumplimiento. Por eso la señal para saber para el profeta verdadero era que si hablaba algo, tenía que cumplirse. Y si hablaba y daba señal, pero mandaba a adorar a dioses ajenos, Dios estaba probándonos a través de ese profeta falso. Eso está en Deuteronomio 13, me parece. Entonces dice, yo anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraños, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. No hay quien de mi mano libre, dice, si yo hiciere, ¿quién estorbará? Entonces, aquí vamos a comprender algo interesantísimo, ísimo. Si nosotros tomamos la existencia de Dios en un punto, a nuestro Dios, y queremos seguir el rastro de Él, dice que antes no hay Dios. Antes de mí no fue formado Dios. Ni después de mí no será. No hay Dios antes ni después. Entonces, formado quiere decir creado. ¿O no? Cuando dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué está diciendo? Que lo creó del polvo de la tierra. Pero dice, antes de mí no fue formado Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, Dios no tenía planes de hacer ningún Dios después de él ni antes. Y dice después, en el versículo 13, que para mí es importantísimo. Isaías 42, del día 13, ¿cierto? Esto por Isaías 42, para la primera tarde del día 13. Vale, gracias, no me equivoqué. Dislexia. Entonces, yo soy, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí, no hay quien salve. ¿No es cierto? Yo anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraños, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era. ¿Cuál es ese momento en que no existía día? El inicio del mundo, cuando Dios lo creó.
dice de Jesucristo entonces? Vamos a leer en el libro del Evangelio según San Juan 1. Entonces tenemos que creer esa palabra, que no fue formado Dios. Pero hay por ahí un grupo de gente que dice que Dios creó a Jesucristo. Y no fue formado Dios. Sin embargo, Juan dice que el verbo era Dios. O sea, era divino, por lo tanto, no es un ser divino creado. Y ellos dirán, no, pero es que Dios no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a los dioses. Pero por supuesto que se está refiriendo a todo lo que pueda llamarse divino. Dios no ha formado ningún Dios. No ha hecho ningún Dios. Ni será hecho un Dios. Él existía antes que las cosas. Y aquí dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, nunca fue creado, por lo tanto. Porque antes de mí no fue formado Dios ni después de mí. Y yo existía antes que existiera el día, yo existía. Entonces, ¿qué dice aquí? Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, se entiende que era en el mismo momento que está diciendo Isaías 42:13, que dice, antes que fuera el día, yo era. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y si nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquel es aquí la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, más de Dios, lo que hablábamos ahora, que éramos engendrados de Dios por creer que Él era Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, antes no era carne. ¿Qué era? Como dice el apóstol Pablo, no estimó o no usurpó, o no se excusó con el ser igual a Dios como una cosa para aferrarse, para no padecer, sino que se anonadó. O sea, si se anonadó es porque perdió algo, ¿cierto? Si era carne y volvió carne, ¿dónde está el anonadamiento? Ninguno, dice, sino que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué muere su gloria? Gloria como el unigénito del Padre. ¿Por qué Juan le pone el nombre de unigénito, hijo único? ¿Por qué le llama el término no acuñado unigénito? ¿Dónde está en el Antiguo Testamento que sería llamado hijo unigénito? ¿O qué es el hijo unigénito? Zacarías los dice. Allá harán llanto sobre él como unigénito. ¿Cuántos hijos nos ha dado Dios? Hijos nos ha dado. ¿Cuántos hijos nos ha dado Dios? Uno. Hijos nos ha dado. El principado sobre su hombro. ¿Cuántos gobernantes nos ha dado Dios para que gobiernen sobre la casa de David? Uno. Ese se establece para siempre. A él se refiere y se dice, yo te engendré hoy, tú eres sacerdote de oración, según el orden de Melquisedec, siéntate a mi diestra para que te ponga todo tu enemigo por detrás de tu frente. Al Hijo, exactamente. Por lo tanto, mis hermanos estimados, aquí Dios está pleiteando contra los enemigos, contra Israel, contra la idolatría de los ciegos y sordos idólatras de Israel, y peleando contra la idolatría de los otros pueblos, y diciendo, vengan conmigo, ¿quién supo esto antes? Presente sus testigos. Muéstrenme sus agoreros, sus adivinos, sus científicos de ese tiempo que hubieran dicho antes las cosas que yo. Y Dios las habló antes por los profetas. Y vinieron y ocurrieron. Entonces, ¿cuál es el único Dios que sabe las cosas antes que ocurran? Y ellos podían constatar que se cumplieron las cosas como Dios las dijo. Entonces, ellos son testigos que Dios, que Jehová es Dios. Entonces, ¿dónde está ese testimonio? En el pueblo donde estas cosas ocurrieron. Pues Dios le dio profetas a los otros pueblos, le dio solo a Israel. Por eso dice Jesús, la salvación viene de los judíos, lo dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les reveló la verdad de la salvación. Y que nos va a incluir a todos nosotros, que es la maravilla, ¿no? En la sangre de Cristo todos hemos sido unidos con los israelitas en la misma promesa del perdón de los pecados, ¿cierto? Y la vida eterna. Entonces, ellos son testigos de que Dios es un Dios redentor, ¿cierto? Y dice,
Verso 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia. Miren qué hermoso. Todavía esto parece que ni había ocurrido. No ocurrió todavía. Y está diciendo que los envía ya a salvarlos. Claro, profecía. Y lo está diciendo antes para que lo sepan. ¿Se acuerdan ustedes de que Daniel le pasó algo parecido cuando estaba cautivo en Babilonia? ¿Qué libro empezó a consultar referente al tiempo en que iban a estar cautivo? Jeremías tenía un tiempo acotado. Claro. Y él miró la profecía que le había dicho. Así que también podía contar que antes Dios había hablado del tiempo, así como habló de la cautividad y del castigo por manos de Babilonia, también ya tenía preparado la salida para ellos. Entonces dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, Santo de Israel, por vosotros envía a Babilonia, e hice descender fugitivos todos ellos, y clamor de caldeos en las naves. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que da camino en la mar y senda de las aguas impetuosas. ¿Cuál es la mar y la senda impetuosa? Ahora, los caldeos, las naciones que se levantan contra ellos. Así como lo fue en su tiempo Egipto y el Mar Rojo que tuvieron que cruzar. Pastor, me quedó un pequeño piedrecita acá en el 12. ¿Ya? Dice, y no hubo entre vosotros extraños. Los testigos son los israelitas nomás, no hay extraños, nosotros sí. No están los gentiles. No metió nadie. Ese extraño me sonaba como... Me soñaba como extraño. Claro, sí, es verdad. Bueno, dice, así dice el Señor Jehová, vuestro. O sea, Dios nos ha puesto otro testigo más, ¿me entiendes? Aparte que a ellos. Nosotros está diciendo. Bueno, esto es muy interesante. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que leer el testimonio de lo que le aconteció a Israel, con las manos de Dios. Como dice Pablo, fueron escritas para nuestras cosas que ayer recurrieron, fueron nuestras para nuestra admonición. Así que los corintios sabían que podían conocer a Dios leyendo los eventos que habían ocurrido con Israel, ¿cierto? Y dice... y dice más adelante, dice, así dice Jehová que da camino en la mar y senda el agua impetuosa. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Quedan extinguidos como pálido, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, lo que él ha hecho antes. Preocúpense de lo que va a pasar ahora, me dice. He aquí yo hago cosas nuevas. Presto saldrá luz. Dice, ¿no las sabréis? O sea, porque él siempre se lo estaba denunciando, ¿cierto? Otra vez pondré camino en el desierto. Miren qué hermoso. Y ríos en la soledad. Las bestias del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que yo a mi pueblo y me dice, mi escogido. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Entonces los puso por testigos, ¿para qué? Para que publiquen las obras que Dios ha hecho. Dios entonces lo constituye en testigo de su poder, para que ellos también lo comuniquen a otros. Cosa que no han hecho, porque ellos pensaban que solamente la ley de Dios y todo lo que a ellos les aconteció es para ellos y no lo tienen que publicar a los gentiles. Puede ser que ha sido perverso en esa actitud, al menos los enseñadores, rabinos, esto no se lo enseñan a las naciones, sino que creen que es una enseñanza que es solo para ellos. ¿Por qué? Porque los demás no se han circuncidado, piensan que Dios los ha desechado, ¿cierto? ¿A quién publicará? Dice. Verso 22 dice, no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí, dice, ni me honraste con tus sacrificios. Dice, no te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. O sea, jamás Dios les pidió demasiado, ¿cierto? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados y me has fatigado. Tú a mí me has fatigado. ¿Por qué? Con tus maldades. Dice, pero después, ¿qué dice aquí? ¿Por qué dice que anuncia cosas nuevas? Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados.
hazme acordar, entremos en juicio juntamente, relata tú para abonarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. O sea, si lo echamos al juicio ambos, hay una película muy canalla y perversa por ahí que se llama Juicio a Dios. De unos tipos que están en Auschwitz, hace una película que terminan diciendo que al final Dios no ha cumplido sus pactos con ellos. Y que por eso dejan de creer en Dios. ¿Y no han visto el testimonio que Dios da respecto a ellos aquí? O sea, conciencia de pecado no tiene bajo ningún punto. Se creen buenos. Por eso Jesús dice que lo que tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos se lavan las manos, pero el adulterio, el robo y las cosas que ellos hacían, para ellos no era pecado. Entonces dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Por qué prevaricaron? Le enseñaron a hacer lo que era contrario a la ley de Dios. Prevaricar es actuar contra lo que realmente se conoce como algo legal, ¿sabe usted? Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, o sea, los sacerdotes, y puse por anatema a Jacob, por maldición, y por oprobio a Israel. Entonces, ¿qué le pasó a Israel entonces? Dios lo castigó por sus pecados, pero lo ha dejado suelto para siempre, no, lo sigue amando, y dice, ¿no?, también, que yo soy el que te borro la rebelión. O sea, podría volverse a Dios. ¿Qué es lo que declara Isaías al principio, cierto? Venid a mí y estemos de acuerdo. ¿Cierto? O como dice Jeremías, no me acordaré más de nuestros pecados y de vuestras iniquidades. Jeremías 31, ¿se acuerdan? El nuevo pacto en la casa de Israel. Entonces, si se volvían a Dios, ¿cómo podía este siglo romperse? Rebelión, Dios anuncia castigo antes que venga, pero también dice, yo los puedo salvar. Ya envía por ustedes a Babilonia, y todavía ni siquiera han llegado allá. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. O sea, claramente si yo me volvía a Dios después con la ciudad arrepentida, él cumpliría su promesa de salvarnos de Babilonia. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Así que lo que estamos viendo aquí claramente es que Dios constituyó a Israel como testigo de que él era Dios, porque nadie más podía salvar sino Dios, nadie más podía anunciar las cosas antes sino Dios. Por lo tanto, todos los otros enemigos todos los otros dioses eran vanidades, y por lo tanto también, todos los del pueblo que eran idólatras eran ciegos y sordos. Por eso Jesús decía, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Así también entonces, en este texto se dice, ¿cierto?, de que Dios sí también tiene preparado para ellos borrar las rebeliones y la iniquidad. ¿Cómo podría entonces este ciclo terminar? Porque Israel nunca iba a dejar de rebelarse contra Dios, él tenía frente de metal, dice la Escritura, duro de servir, incircunciso de corazón y oído. ¿Cómo podría eso liberarse? Cuando Dios, ¿cierto?, trajera la paz sobre ellos a causa del perdón de los pecados que se dio a la persona de Jesucristo. Así que bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, este estudio. Les dejo por tarea, si alguno quiere leer del 43 al 49, si quiere, voy a avanzar. Porque vamos a estar leyendo Isaías 43 al 49, que da de tarea. Pastor, ahí el versículo 28 se puede decir que está eliminando el antiguo pacto. ¿Cuándo? En el 28. Y por los príncipes del santuario. Claro, o sea, en el sentido de que nos dejó de lado a causa de sus iniquidades, ¿cierto? Tan claramente como en el nuevo pacto lo dice, no, pero ya es un pequeño indicio de que Dios, eso es lo que había dicho al principio, ¿cierto? Yo profané, y ahí Isaías al principio dice también así. Decía así. Dice Isaías 1:11, ¿para qué la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocausto y carneros y de cebos animales gruesos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién te mandó esto? ¿De vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mi santuario, no me traigáis más malos presentes, el perfume de mi abominación, no me armonizado y el convocar a asamblea no la puedo soportar, son iniquidades por ser solemnidades. ¿Cierto? Vuestras manos nuevas, dice, resistir aborrecida mi alma. Con el dedo de vuestras manos yo esconderé de vosotros mi rostro. Lavar, limpiar, quitar de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Bueno, claramente aquí está
Bueno, entonces hay muchos que piensan que Dios como que se hace una performance y va modernizándose con el tiempo de acuerdo a sus mentes, ¿eh? Y piensan que lo que es malo para Dios antes ha cambiado. Y aquí está diciendo claramente que Dios, y eso te digo que Él es el único que puede, que es Dios el que puede salvar. Y por las cosas que se disgustó antes, se sigue disgustando ahora. ¿Cierto? La maldad. Así que lo que es malo para Dios debe ser malo para nosotros. Lo que Dios llama malo en la Escritura debe ser malo para nosotros. Si no estamos con doble estándar. Estamos pensando que lo que nosotros podemos pensar que es malo y no concuerda con Dios, igual puede ser cierto. Esa soberbia, jactancia, perversidad y todo lo que ustedes quieran. Si Dios dice que algo es malo, está diciendo claramente que lo es y que les disgusta, bueno, ustedes vivan como quieran, pero en el día posterior tendrán juicio aparte de Dios. Pablo dice claramente, lo que hacen tales cosas, no le hagan bueno a Dios. ¿De dónde saca esa enseñanza Pablo? De lo que Dios habló antes por los profetas. Bueno, entonces aquí está claro en la Escritura, ¿cierto? Que Dios tiene un ungido que hará juicio, ¿cierto? Que Dios habló antes de los castigos y juicios que hizo con Israel y también de las salvaciones que haría con ellos, y eso que hay como testimonio de que Dios, Jehová es Dios, que Él es Salvador y que Él está prometiendo ahora unas nuevas cosas, es decir, va a haber calzada en el mar y en el desierto. ¿Qué significa eso? Que va a haber un nuevo exilio y una nueva salvación de Dios que hará, ¿cierto? Y ello se refiere a que Dios nos va a traer de la tierra de Babilonia. Eso es lo que nos da de los otros capítulos. ¿Un nuevo éxodo? Claro, que fue el que ellos tuvieron al salir de nuevo de Babilonia. Y a Ciro, más adelante ustedes verán, que lo pone por su siervo para precisamente hacer esto, ¿cierto? En las naciones, para que le quede más claro aún que Dios dio, es que incluso dobló el corazón de un rey, para que sin dones ni precio los dejara ir libres. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios, ¿no? Porque tiene Él, ha guardado silencio, pero empezó a hablar en los días de Isaías, referente a esto, a la venida del Mesías, ¿cierto? Que ha sido dado luz para la gente, que traerá el juicio sobre todas las naciones, y cómo Dios se dejó el testimonio de Israel para que escucháramos la palabra de sus profetas, ¿cierto? Que nos anunciaban y daban testimonio, principalmente del Señor Jesucristo. Entonces, en el 42, no olviden, ¿cierto? Está hablando lo que leemos en los Evangelios, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, como dice en el Salmo 89, averiguan en qué sentido lo sostendrá, que no lo va a avasallar el enemigo, dice. Bien cogido, en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y dará el juicio a la gente. No clamará, ni alzará, ni al oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo plumeares, hasta que sacará, dice apagar el pabilo plumeares, sacará el juicio a verdad. No se cansará ni se desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán en su ley. Bueno, así que Dios esto lo ha anunciado antes. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de estas cosas. ¿Qué certeza tenemos entonces ahora? Dios nos ha dejado un pequeño ejemplo en lo de Babilonia. Dios sacó a Israel de Egipto, esas son cosas pasadas, hablemos de cosas nuevas. Dios sacó también a Israel de Babilonia. Por lo tanto, así también Dios hará juicio por medio de su ungido. Nos liberará a todos en un día de todos los opresores. A una. Dice, ¿por qué el pueblo dio gran luz? ¿Qué es lo que enseñaba esta gran luz? ¿Te acuerdas? Dice, te he puesto con luz de la gente. Y antes te he puesto con luz también. Citamos estos dos textos hablan de lo mismo. De Jesús, que es la luz del mundo. Tú quebraste su pesado yugo. Es decir, trae juicio a las naciones. Y la vara de su hombro. Incluso nos liberó del enemigo peor de todo, la muerte. Usted sabe que los enemigos los levanta Dios, ¿cierto? Porque Dios hace el bien y también hace la adversidad. Alfa y Omega. Así que Él mismo lo quitará por medio de quien Él levantó. Así que no nos veamos preocupados haciendo el trabajo de Dios. Esperemos en lo que Él ha hablado, que traerá a su Cristo, ¿no? A prevalecer sobre todas las naciones. Y a mí me sirve como ejemplo lo de Egipto. Si Dios libró a su Egipto, pueblo de Egipto, ¿a quién destruyó después? A los que no creían. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Si Dios libró al pueblo de Babilonia,
Lo sacó también con brazos poderosos sin ni siquiera pagar un peso por ello. De balde lo sacó. También a mí me puede salvar de balde. ¿Ah? Sin precio me ha salvado el Señor que yo pagara algo, porque todo lo pagó Él en la persona de su Hijo. Eso más o menos es la idea que vamos a estar rescatando de lo que Dios nos enseña por Isaías. Aprender a conocer a Dios, que es un Dios salvador que anuncia las cosas antes. Entonces no hay más Dios. Los otros dioses que pudieron prevalecer. Israel siempre va a prevalecer, su remanente, esparcido, perseguido, como quieran, viviendo de muy mala manera, a veces siendo vencidos sus enemigos, pero llegará el día en que Dios los recogerá por medio de este ungido que dice el Isaías 42. Él los reunirá y levantará bandera. Dios levantará bandera por medio de Él, tal como lo estudiamos de los domingos anteriores. El hermano Andrés dice 18:43 el otro día, y aquí yo les voy a leer algo. ¿Se acuerdan que se congregaran ahí la gente? Es el día de regreso a Jesús. Pero yo les leo aquí, en el mismo 49, que lo estaba sacando la lengua. Y tal como lo dice Isaías 11, ¿cierto? Así dijo el Señor Jehová: he aquí yo alzaré mi mano a la gente, y a los pueblos levantaré bandera, y traeré en los brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en los hombros. Tal como dice Isaías 11 también, que Dios levantará pendón a la gente, y la gente se van a congregar a Él, ¿no? A esta raíz de Isaías. Dios les bendiga, mis hermanos, que veamos que estamos siguiendo un Dios que es serio, que habló cosas y se cumplieron, de lo cual son testigos después el pueblo de Israel, y nosotros somos testigos también ahora, en el sentido siguiente, no que hayamos visto algo, sino que somos testigos de que lo que Dios ha hablado es verdad, porque está hecho escritura. Nosotros no hemos visto los hechos cumplidos, pero no hemos visto con los ojos, pero creemos en lo que ellos dicen, porque todo lo que ellos hablaron los profetas se cumplieron con Israel, ¿cierto? Que Dios les bendiga. Amén.